Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video en donde abordaremos unas nuevas unidades, un nuevo tema. El tema que te traigo el día de hoy se llaman medidas de variación y los vamos a ejecutar con pocos datos. Recuerda que pocos datos son menos de 30 y lo que vamos a hacer es utilizar lo que se conoce como medidas de variación como varianza, valga la redundancia, desviación estándar o también llamada desviación típica y la desviación media. Y para ello te traigo esta pequeña cantidad de valores para que podamos ejecutar nuestras medidas. Lo que debemos hacer para poder resolver o bien calcular estas medidas de variación es calcular una medida muy importante llamada medida de tendencia central y que la conocemos como la media. Recordemos que la media es una de las medidas que vamos a estar utilizando a lo largo de todos los ejercicios, por lo cual pues es importante nosotros calcularla. Ok, y bueno, ¿por qué es importante calcularla junto con las medidas de variación y no con los cuantiles? Bueno, la idea de las medidas de variación es que siempre se va a hacer un comparativo con respecto a la media. Es decir, cuánto varían o cuánto se desvían conforme a un valor estandarizado. Por ejemplo, nosotros los mexicanos podemos tener una medida estandarizada en cuestión de la estatura o más o menos un peso. Entonces, habrá personas mucho más altas o mucho más bajitas y entonces ese valor estandarizado va a tener una diferencia con respecto a esos valores. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es calcular esas diferencias, pero de manera general o de manera grupal. ¿Ok? Para ello, bueno, pues recordemos que tenemos estas calificaciones que ya habíamos visto en el video anterior. Y bueno, pues ahora vamos a aplicar las medidas de variación utilizando con ellas la medida de tendencia central llamada media. Comenzamos nuestro video. Se van recolectando, organizando los datos, pues un paso muy importante es el recuento, el paso número 2 del método estadístico, por lo cual lo primero que nosotros tendríamos que desarrollar es la media. Y recordando cómo se calcula la media es una X con una barrita que podemos llamar X testada va a ser igual a la sumatoria desde el primer valor hasta el último valor de la sumatoria como tal de cada uno de los elementos multiplicado por su frecuencia. Recordemos que la frecuencia, esta f de i minúscula, se representa como o su lectura sería frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La cantidad de veces que se repiten los valores. Si solamente tengo un valor, pues no es necesario colocarle aquí la unidad. ¿Ok? Entonces recordemos que esto es dividido entre la cantidad de datos. Entonces ejecutemos como primer paso nuestra medida de tendencia central, la más importante. La media me dice que sería el valor de X, que sería un 7, multiplicado por la cantidad de veces que se repite el 7. En este caso sería por 2. Todo esto más el valor de la X, que sería el 8, multiplicado por la cantidad de veces que serían 3. Más 9 por 2 más 10. Recordamos que si es la unidad, pues no tendría caso hacer la multiplicación porque nos daría el mismo valor. Y todo esto lo vamos a dividir entre los datos, que serían 2, 5, 6, 7, 8 datos. 8 datos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es proceder a desarrollar esta formulita. 7 por 2 son 14, más 8 por 3 son 24, más 9 por 2 son 18, más 10, todo esto sobre 8, porque son 8 datos. Recordemos, sería 4 más 4, 8, más 8 son 16, 16 más 0 son 16. Quedaría 1, 2, 4, 5, 6. Serían 66 entre 8.
y 66 entre 8, haciendo nuestras operaciones matemáticas, nos quedaría como 66 entre 8 a 8.25. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en promedio este grupo de personas tiene de calificación 8.25. Este dato es muy importante que nosotros lo almacenemos en algún lugar, puesto que lo vamos a necesitar para todas nuestras operaciones. ¿Ok? Pues lo vamos a colocar por acá, por efectos de espacio, indicando que la media va a tener un valor de 8.25. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar nuestra formulita, que es verificar la variación. ¿Cuánto varían estos datos con respecto a la media? Y para ello lo vamos a representar la varianza con una S elevada al cuadrado. Y esto va a ser igual a la sumatoria desde el primer elemento hasta el último de la diferencia de cada elemento que tengamos aquí. Recordemos que cada uno de estos los vamos a llamar XY, menos el valor de la media, y todo esto multiplicado o elevado, mejor dicho, al cuadrado. Si tenemos valores repetidos, como es el caso, bueno, pues podemos ocupar nuestra frecuencia absoluta nuevamente y dividirlo entre la cantidad de datos menos 1. Vamos a ejecutar esta formulita para verificar en promedio, básicamente, cuánto se desvían estos valores con respecto a la media. Es decir, si nosotros lo vemos, lo observamos así, podríamos decir que entre el 7 y el 8, pues tiene 1.25 de diferencia. Entre el 8 y el 8.25 tiene 0.25 y así sucesivamente. Pero bueno, todos estos valores tienen que ser promediados, por lo cual vamos a ocupar esta formulita. Entonces, vamos a interpretar o vamos a colocar los datos necesarios para poder desarrollar esta fórmula. Y esto nos dice que sería XY, que sería el 7, 7 menos 8.25 elevado al cuadrado y multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos valores 7. Si no lo queremos hacer así, bueno, tendríamos que colocar otra vez el más, tendríamos que colocarlo así, más 7 menos 8.25 al cuadrado. Entonces podemos ahorrarnos un poquito de operaciones haciendo una multiplicación. Todo esto le vamos a sumar el valor de 8 menos 8.25 al cuadrado, multiplicando por la cantidad de datos, ¿okay? Que serían 3, más 9 menos 8.25 elevado al cuadrado por la cantidad de 9 que tenemos, en este caso 2. Todo esto, por efectos de espacio, más 10 menos 8.25 elevado al cuadrado. Ya no es necesario colocarle nuevamente la unidad, puesto que nos daría lo mismo. Todo esto vamos a dividirlo entre 8 menos 1. 8 menos 1. Entonces vamos a ir resolviendo paso a paso estos datos para que pueda quedar mejor comprendido el proceso. 7 menos 8.25 nos queda al cuadrado, multiplicado por 2, nos quedaría un total de 3.125. 3.125 más 8 menos 8.25 sería 0.25 al cuadrado. Lo que salga lo multiplicamos por el valor de 3 y eso nos va a dar 0.1875 más, nos quedamos aquí, 9 menos 8.25 igual
al cuadrado y el resultado lo multiplicamos por 2. Eso nos da un total de 11.25 más 10 menos 8.25 y el resultado al cuadrado. Eso nos da un total de 3.0625. Todo esto recordemos que va a ser dividido entre 8 menos 1, que en este caso sería 7. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esta operación, ahora sí podemos desarrollar esta sumatoria si al final dividimos entre 7. Sería 3.125 más 0.1875 más 11.25 más 3.0625 nos da un total de 17.625 entre 7 sería 2.51. 2.51. Y esa sería la varianza en cuanto a la diferencia que existe en promedio de los datos. Pero ojo, este dato como tal no es tan fácil de interpretar, puesto que todos los valores son elevados al cuadrado. Para ello, y para poder desarrollar una interpretación adecuada, a ese valor le vamos a calcular la raíz cuadrada. Y esa raíz cuadrada le vamos a llamar desviación estándar o desviación típica, que no es otra cosa más que nuestra misma letra S, pero ya quitándole el valor cuadrado. Eso quiere decir que para poder quitar este valor nosotros necesitamos la raíz cuadrada, que sería la raíz de 2.51, raíz nos da 1.58. 1.58. Dice que la desviación promedio o general de todos estos datos tiene una diferencia de 1.58. ¿Ok? Si yo me voy del 7 al 8, pues sabemos que hay 1.25. Pero tenemos números que tienen una diferencia mayor. Por eso es que este valor es elevado en un poquitito más. Pero bueno, este es el proceso que nosotros necesitamos ejecutar para poder calcular la varianza y la desviación estándar. Ojo, y muy importante, es que ustedes deben colocar el valor cuadrado. Si no colocan el valor cuadrado, la parte superior probablemente nos pueda quedar en datos negativos o cero. ¿Ok? Continuando con nuestras medidas de variación, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar o calcular lo que se conoce como desviación media. La desviación media es pues básicamente nuevamente la diferencia que hay en promedio sobre los datos de la media con respecto a estos datos, o estos datos, mejor dicho, con respecto a la media. ¿Cuánto hay de diferencia? Para ello, vamos a colocar nuevamente nuestra S, que es el de las medidas de variación que estamos calculando en este momento, y vamos a agregarle el valor de nuestra media, una media que ya conocemos cómo se calcula. Y aquí nos dice que tiene que ser la sumatoria desde el primer dato hasta el último de la diferencia del valor absoluto entre cada uno de estos datos con respecto a la media y multiplicado por su frecuencia absoluta. Recordemos que esta FDI le estoy agregando porque tenemos todos los datos repetidos básicamente, de lo contrario tendría que ser el proceso más largo. Y al final de toda esta sumatoria tenemos que calcular o hacer una división entre la cantidad de datos. Vamos a colocar nuestra formulita ya desarrollándola, sustituyendo nuestros valores. Entonces sería nuestra desviación media va a ser igual al valor absoluto del 7 menos 8.25 multiplicado por FDI. Recordemos que la FDI en este caso serían 2.
Ahora, por si se preguntan un poquito cuál es el valor absoluto o qué es el valor absoluto, básicamente es verificar la diferencia de valores y que esta diferencia de valor solamente identifica en datos positivos. Es decir, que en mi primer dato, 7 menos 8.25, en vez de quedar un valor negativo, me quedaría un valor positivo. Esto lo tengo que hacer para evitar, como en el ejercicio anterior, evitar que en la parte superior nos quedara un valor 0, por lo cual tuviésemos que colocar 0 entre la cantidad de datos. Recordemos que ahí causaría un pequeño error. Entonces, para evitar ese 0 en la parte superior, que ahorita les voy a mostrar cuál sería la situación, tenemos que colocar el valor absoluto para que toda la diferencia sean valores positivos. ¿Ok? Entonces, este sería el primer dato con respecto a mi media multiplicado por 2 veces. Más, ¿por qué pongo más? Bueno, porque aquí está nuestro símbolo de sigma, que me indica que hay un símbolo, es un signo positivo, un signo de suma, en donde tengo que sumar todas estas diferencias. Y luego sería nuestro siguiente dato, que sería 8 menos 8.25 multiplicado por 1, 2, 3. Si ustedes se fijan, es muy parecido a la varianza. Sin embargo, aquí no elevo al cuadrado, sino coloco el valor absoluto. 9 menos 8.25 multiplicado por 2 más 10 menos 8.25 en valor absoluto, todo esto dividido entre n, que recordemos que son 2, 5, 7, 8 datos. Y bueno, procedemos a hacer nuestros cálculos matemáticos. Quedaría como 7 menos 8.25, pues menos 1.25. Ese sería el valor. Pero al estar encerrado en los símbolos de valor absoluto, quedaría un valor positivo que sería 1.25. Más, multiplicamos esto por 2 y nos quedaría como 2.5. 2.5 más 8 menos 8.25 por 3 quedaría 0.75. 0.75 más 9 menos 8.25 por 2 quedaría 1.5 más 10 menos 8.25, pues 1.75 sobre 8. Vamos a verificar qué hubiese pasado si no coloco los valores absolutos. Eso quiere decir que si yo pongo 7 menos 8.25 multiplicado por 2, estos valores quedarían negativos, quedaría menos 2.5 más, quedaría 8 menos 8.25 por 3, quedaría menos 0.75. Estos valores quedarían positivos, quedaría más 1.5 más 1.75. Si yo sumo todos esos valores, más 1.5 más 1.75, el valor es 0. Entonces, por eso es que para evitar el valor 0, colocamos nuestras barritas indicando el valor absoluto. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos esto, quedaría 2.5 más 0.75 más 1.5 más 1.75 dividido entre 8, nos quedaría de 0.8125. Y ese sería el resultado de nuestra desviación media para este ejercicio. No sé si hay alguna duda. Igual, como les comento, si hay alguna duda, alguna pregunta, pues es importante que la comenten
dentro de los comentarios del video, o bien háganme un llamado a mi número de WhatsApp personal o bien al correo electrónico. Y bueno, pues esto sería todo en cuanto a las medidas de tendencia central, medidas de variación y los cuantiles, que serían las medidas de posición. Cualquier situación, pues estoy abierto a sus comentarios. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video.